integral. Y por sus felicitaciones y gracias a todos los colegas que también se han comunicado con nosotros y a todos nuestros pacientes que les ha gustado mucho el programa y sobre todo el horario. Recuerden, Salud Integral, 7 de la noche los martes, en vivo, jueves la repetición a las 4 de la tarde y los sábados a las 10 de la mañana. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante, un programa de lujo. Tenemos, aparte del programa de lujo, pues para que sea un programa de lujo tenemos que tener un invitado de lujo. Y el invitado de lujo de esta noche es el doctor Sergio Leonel Fuentes Álvarez, ginecólogo, un ginecólogo de reconocido prestigio en nuestra ciudad, en nuestro departamento y en el suroccidente del país, y que nos da mucho gusto tenerlo por acá. Gracias, doctor Sergio Leonel Fuentes Álvarez, mi querido amigo Sergio, gracias por estar con nosotros y por venir a compartir de tus conocimientos para nuestros televidentes. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias, Jorge. Realmente es un gusto estar en tu programa. Hace un tiempo tuve la oportunidad y pues ahora de nuevo con ustedes me parece que vamos a tener una plática muy interesante y sobre todo esperemos que sea de provecho para todas las personas que tienen la deferencia de vernos en vivo. Y es una voz muy conocida, Sergio, tu voz es muy conocida, así es que sí, vamos a aprovechar esa fama para poder disertar hoy con nuestros televidentes y ayudarles con algunas dudas de ellos, ¿verdad? Nosotros sabemos y entendemos que en la vida nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, pero en ese transcurso tenemos una serie de cambios en nuestra vida que son muy importantes y que son más importantes todavía de conocerlos, para que no nos agarren de sorpresa. Uno de los puntos claves de nuestra vida es el desarrollo, el ingreso a la etapa crucial de la adolescencia a través de la pubertad. La pubertad es un cambio bastante dramático, podríamos decirlo, en las mujercitas, de niñas a señoritas. Y esos cambios son algo que nosotros tenemos que tratar hoy en día. ¿Por qué razón? Porque cada vez lo tenemos más temprano. ¿Cómo se llama el inicio de la pubertad, Sergio? Al inicio de ese cambio tan importante. En las mujeres se va a manifestar el paso más evidente, digamos que es el momento más evidente, se llama menarca o menarquia, que es el aparecimiento de la primera menstruación. Claro, esto es el paso más evidente que miran las mamás, ¿verdad? O los padres de familia. Pero ya viene una serie de cambios hormonales preparativos para ese momento justo de aparecimiento de la primera menstruación. Y que empiecen a dar ya la pauta para que sepan los padres que en algún momento esto va a llegar, el momento preciso. Así es una pregunta fundamental y muy importante. En las mujeres se dan unas características muy especiales. Alrededor de los 8 o 9 años de edad, las madres pueden consultar porque dejan su ropa interior manchada de un flujito amarillento, en algunas pacientes un poquito abundante. Eso lo que nos dice es de que se está preparando ya la mucosa de la vagina para los cambios de maduración que va a tener. Y los cambios de maduración tienen un fin primordial, que es el de entrar a la vida reproductiva. Esos son el objetivo de los cambios de maduración. Pues claro, empiezan a manchar su ropita interior con un flujito amarillento, las señoras se asustan, ¿verdad? Seguramente habrán ido a tu clínica, mire, tiene plomo, amiga, y es una situación, está entre 8, 9, 10 años, es totalmente hormonal. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta para el aparecimiento de la primera menstruación es la historia familiar femenina. Generalmente conlleva cierta herencia cronológica el aparecimiento de esta menstruación, esta primera menstruación. Se le pregunta, mire señora, ¿usted a qué edad tuvo su primera menstruación? Pues yo a los 10 años. Entonces uno tiene más o menos un año. Quiere decir que de 9 a 11 años esta criatura va a empezar su menstruación. Esto es bien importante. Otro de los cambios que se ven es que el busto empieza a crecer. Empiezan las mamas a desarrollarse y tienen que tener mucho cuidado en la apreciación del desarrollo mamario. Porque una mama siempre va a ser más dominante que la otra, una va a ser un poquito más grande que la otra. Pero hay un poco de asimetría en eso. Hay asimetría, nosotros no somos simétricos, no somos parejos. Claro. Tenemos una mano más grande que otra, tenemos un pie más grande que otro, miramos más en un ojo Hay que en tener otro. mucho cuidado, cuando decían las abuelitas, una pata más larga que la otra. Algunos la tenemos, sabemos. Me parece que sí, fíjate. Sí. Pues entonces no somos simétricos. Y así mismo es el cuerpo. Los hombres tenemos un testículo ligeramente más grande que el otro.
y las mujeres van a tener una mama ligeramente más grande que la otra. ¿Cuál es la mama que va a ser ligeramente más grande? Pues es la mama que concuerda con la mano que más se utiliza. Si la niña es un zurda, dato muy interesante. si la niña es zurda, va a ser la mama izquierda, porque hay más desarrollo del músculo pectoral. Porque eso también es una de las preocupaciones de las madres, ¿verdad? Sí, definitivamente. Esa asimetría notoria. Sí, sí, mire, ¿por qué esto? Pero tiene que coincidir con la mano con que escribe. Con eso tiene que coincidir. Y entonces nosotros ya estamos muy claros en ese sentido. El último paso es el aparecimiento de vello axilar. El vello axilar es lo último que aparece. Ya cuando aparece el vello axilar, uno dice ya la menstruación está a la vuelta. Está cerca, ya está a la vuelta de la esquina. Sí, ya está a la vuelta. Tocando la puerta, ¿verdad? Tocando la puerta. Y algunas muchachitas experimentan crecimiento pondoestatural, ¿verdad? Se estiran. Mire, la nena se dio un estirón, sí, ¿ves? exacto. Se dio un estirón la nena. Y muchas señoras tienen el miedo, porque es un mito que está muy difundido, de que media vez aparece la primera menstruación, ya no crecen las patojas, o crecen más lentamente. La cosa que es totalmente falsa. Las mujeres dejan de crecer de manera rápida, de manera constante hasta los 23 años. Pero si se embarazan por debajo de 35 años, todavía aumentan la estatura de 2 a 3 centímetros. O sea que es una buena noticia. Sí. No van a ser chaparritos. Es muy importante, Sergio, algo que mencionabas de la edad cronológica y sobre todo de la historia familiar. Pero hoy en día cada vez vemos menarquias o inicio de menstruaciones ligeramente temprano, 9 años, por ejemplo. ¿Sí? Y cuando vemos la historia familiar nos damos cuenta que la familia empezó 13, 11, 10, 9. O sea, como que fuera algo así, como que la gente estuviera desarrollando mucho más temprano hoy en día por alguna influencia que en los años anteriores. Totalmente valedera la observación. Resulta que nosotros tenemos dos situaciones muy importantes en los extremos de la vida reproductiva. La primera, que el aparecimiento de la menstruación cada vez es a edades más tempranas y que muchas veces la pérdida de la menstruación en el otro extremo de la vida, el climaterio y menopausia, va a ser más tardía. ¿Por qué tenemos una menstruación en edades más tempranas? La primera situación es que los pollitos que nosotros nos comemos están engordados con esteroides. Exacto. La segunda situación es de que el aparecimiento de los vegetales y granos transgénicos, esto definitivamente va a alterar la edad cronológica genéticamente establecida. Lo que sucede es que vamos a tener menstruaciones más tempranas. Eso significa más riesgo de cáncer de endometrio, que es la capa interna del útero, o más riesgo de cáncer de ovario, o situaciones incrementadas para riesgo de cáncer de mama. Porque tenemos más tiempo la influencia de la hormona estrógeno, desde más temprano y más tardíamente se va a ir a la influencia. Definitivamente que estamos apareciendo con niñas de 8 años que ya van a menstruar y entonces son los métodos alimentarios que nosotros tenemos. La otra cosa es el sedentarismo. Exacto. Muy bien, que está muy interesante el programa. Ustedes se dan cuenta que ya tienen que ir formulando sus preguntas. Esperamos sus llamadas. Estamos con el doctor Sergio Leonel Fuentes Álvarez, ginecólogo de renombrado prestigio en Quetzaltenango, que nos está aclarando dudas que nosotros tenemos que también poner atención, sobre todo los que tenemos mujercitas en casa, ¿verdad? Así es que, por favor, no se vayan, regresamos en un minuto. Estamos con ustedes. Salud Integral. Salud Integral. Muy bien, estamos de regreso con ustedes. Gracias por esperarnos, gracias por también tomar en cuenta a nuestros patrocinadores, que son a quienes nos debemos y quienes hacen posible este programa. Estamos con ustedes, con el doctor Sergio Fuentes, y estamos hablando del tema del desarrollo en niñas. El desarrollo que cada día se ve en etapa más temprana, y tenemos que preguntarle al doctor Sergio Fuentes, ¿hasta qué edad todavía lo podemos considerar normal? Para no alarmarnos, para no caer en el riesgo de asustarnos y entrar en pánico, decir que algo malo está pasando. ¿A qué edad ya podemos tomarlo como algo normal, Sergio? Muy bien. Dos términos voy a tratar de aclarar. La primera es lo que es la pubertad precoz y lo que es la pubertad tardía. En pubertad precoz estamos hablando
de que las niñas van a tener estos cambios hormonales muy tempranamente. ¿En dónde se considera tempranamente? Tempranamente es de 5 a 8 años de edad. Esa es una pubertad totalmente precoz, entre 5 y 8 años de edad. De 8 años, 6 meses en adelante es una pubertad dentro del rango de lo esperado. Y la pubertad tardía es cuando las niñas han cumplido 14 años de edad y no han presentado los cambios que se representan como inicio de la pubertad. Siguen teniendo cuerpo de niña, las mamas no se desarrollan, no hay vello axilar, no hay vello púbico y no se ha presentado la menstruación. 14 años de edad. Antes se pensaba que la pubertad tardía era alrededor de los 15 años de edad, pero en realidad, de acuerdo a los cambios más tempranos que están apareciendo con respecto a la pubertad, entonces estamos pensando que es alrededor de los 14 años de edad. Ya está bien. Por debajo de 8 años, esta es una pubertad precoz. Y hay que ponerle atención, porque no solo significa, ay, se adelantaron las hormonas, se adelantó esto con la niña. Hay que investigar muchas situaciones, entre ellas glándulas suprarrenales. Son unas glándulas, para los que nos escuchan, que están encima del riñón, así como su nombre lo dice, sobre el arriba del riñón. Sí. Estas glándulas van a producir un sinfín de hormonas que pueden ser hormonas sexuales, femeninas. Y al decir hormonas sexuales no me refiero a actividad sexogenital, sino me refiero a lo que da la característica de mujer en las mujeres. Exacto. Entonces puede producir estas hormonas muy tempranamente, puede ser por tumores a ese nivel. También hay que investigar glándula tiroides, porque el aumento en el funcionamiento de glándula tiroides nos va a dar pubertad precoz también. Es importante ver esto, y también a nivel de un área del cerebro, principalmente la glándula hipófisis, que es una glándula que está en la base del cerebro, ¿verdad? También pueden haber cambios a ese nivel que nos den una pubertad muy temprana. Entonces, mucho ojo, muy importante que si usted que escucha está ante un caso de estos por debajo de 8 años y ya la niña le va a desarrollar en base a los cambios que describimos anteriormente, entonces usted debe de acudir de manera inmediata con el pediatra, con el endocrinólogo o con el ginecólogo para el manejo de este tipo de problemas. Esto es fundamental. Y si su hija está alrededor de los 14 años de edad y todavía no ha tenido ninguna entonces también hay que tener cuidado, porque aquí puede ser la glándula tiroides principalmente con hipotiroidismo, y esto es importante diagnosticarlo para darle el tratamiento para el tratamiento adecuado, porque no solamente es eso, sino puede conllevar a muchas otras cosas más. Así es. ¿Sí? Algo que nos preguntan los padres de los pacientes es el aparecimiento, los cambios, Sergio. ¿Podríamos mencionar qué es lo primero que tenemos que notar y cuánto tiempo se lleva entre la aparición del primer síntoma, del primer signo, hasta la menstruación? Empiezan a crecer las glándulas mamarias, empieza a haber dolor a la hora de abrazar, las niñas abrazan a su mamá, sienten dolor. ¿Cuál es la primera manifestación de esos cambios? Se dice que los cambios pueden llevar un tiempo tan corto como 6 meses y un tiempo tan largo como 18 meses, desde el aparecimiento de los primeros cambios. ¿Cuál es el primer cambio que vamos a ver? 1, aparecimiento del botón mamario. Las mamás empiezan a poner como una bolita por debajo de ellas, y si se palpa, sí se va a palpar una bolita debajo de cada mama. Ese es el botón mamario, aparecimiento del botón mamario. Fundamental que tomemos en cuenta esto. Y con respecto a eso, tal vez me voy a aprovechar el momento que hablamos de botón mamario. Porque si usted tiene su hija y su hija está por debajo de 9 años de edad, digamos que está entre 5 y 9 años de edad, y siente una bolita en su mama, no permita que le quiten esa bolita que está debajo de la mama. He tenido casos muy graves de niñas que les han dicho, mire, es un quiste, es un tumor, es una bolita de grasa, y se los quitan y ese es el botón mamario. Esa mama no va a desarrollar en el futuro si le hicieron este tipo de cirugía. No son pocos los casos que yo he visto de esto, y son muy frecuentes. Entonces, si usted siente la induración, la cosita dura debajo de los pezones, ese es el primer cambio. Va a llevar de 6 meses a 18 máximo para que la niña vaya presentando la menstruación. El segundo cambio que aparece
El segundo cambio va a ser el aparecimiento de cierto vello, de vello púbico inmaduro, principalmente alrededor de los labios mayores de la vulva de la niña. No es un vello púbico como tal, es como una pelucita, digamos, que va madurando, va tomando una coloración más oscura, una consistencia más gruesa. Este es el segundo cambio que vamos nosotros a notar. El tercer cambio ya es el aparecimiento de secreciones en los genitales. El flujo. Flujo amarillento, abundante en algunos casos. Otra de las cosas que va a notar la madre, si es acuciosa y tiene mucha confianza con su hija, es que el clítoris va a empezar a crecer, va a empezar a desarrollarse, y los labios menores que están por dentro de los labios mayores en las niñas van a empezar a salir de ahí. Vamos a empezar a notar que los labios menores son delgaditos, que no tienen vello, y que van a estar húmedos porque están dentro de la mucosa genital y que empiezan a crecer. También hay que tener mucho cuidado en la valoración. En los labios menores hay uno dominante, y ahí no significa con qué pie caminamos más, ¿verdad? Sino ahí es la naturaleza misma. Es la naturaleza misma. Hay uno que es dominante, un poquito más grande que el otro. Porque hay mujeres que llegan a la vida adulta y lo que me van a pedir a la clínica es que las opere porque tienen una deformidad. Por la simetría. Sí, tienen una deformidad en los labios, cosa que no es deformidad y que sí, efectivamente, es el crecimiento. Es algo fisiológico, anatómico, normal. Así es. Luego tenemos el aparecimiento del vello axilar. Cuando aparece el vello axilar, entonces ya está cercana a la menstruación. Ahí sí ya, miren, mamita, se ha fijado que cuando yo tengo menstruación, porque lo importante es esto. El ejemplo. Que la madre no tenga esa barrera entre la hija, y que cuando tenga menstruación la madre se vaya a esconder para cambiarse la toalla. Ese es el momento educativo a aprovechar con las hijas. Mire, hija, fíjese que tal cosa pasa, mire, yo sangro cada mes, eso le va a pasar a usted un día. Y las niñas van a decir, ay, no, mamá, yo no quiero eso, Dios mío. No quiero llegar a eso. Sí, no quiero llegar hasta esas instancias. Pero la hija se va a dar cuenta que ella alguna vez vio a la madre menstruar. También es bueno que las madres se bañen con las niñas. Exacto. Se bañen que vayan viendo el cambio del cuerpo, que vayan viendo que ellas en algún momento van a llegar a ser así también, ¿verdad? Claro. Sí. Que hay vello púbico, que en fin. Exacto, sí. Pues muy bien, muchas gracias, Sergio. Está muy interesante este tema, de verdad. Entre más interesante se pone, más rápido nos llega el corte, pero respetamos ese corte y muchas gracias, producción, porque nos reducen al orden. Así es que vamos a ir un momentito a saludar a nuestros patrocinadores y regresamos en un minuto. Por favor, preparen sus llamadas. El doctor Sergio Fuentes está gustoso de poder responder algunas dudas. Con permiso, regresamos. Salud Integral. Salud Integral. Bien, estamos con ustedes de regreso con el doctor Sergio Fuentes y con el tema pubertad, desarrollo en niñas. Hay muchas preguntas que nos surgen, me surgen a mí, le surgen a muchos de ustedes, amigos televidentes que tienen hijas, a ustedes madres que tienen hijas, ya oyeron lo que decía el doctor Sergio Fuentes, ábranle las puertas de la confianza a sus hijas para que ellas no sientan esto como un trauma, como un castigo, como algo que no van a poder manejar, porque eso es parte de la vida misma, y es algo de lo que está compartiendo con nosotros el doctor Sergio Fuentes. Una pregunta, Sergio, hay algo muy importante, hablamos del aparecimiento del vello axilar también. El olor característico del sudor, en cambio, ¿se da en el transcurso de estos cambios o tiene una etapa casi final llegando a la menstruación? Es pregunta interesante. Pocas veces me la han hecho, pero la verdad es de que cuando hay cambio hormonal, principalmente derivado de la hormona estrógeno, nosotros tenemos unas glándulas en el cuerpo que nos producen el sudor. Y el sudor puede producirse todo el tiempo, pero en determinado momento es sudor con olor. Estas se llaman glándulas apócrinas. Y estas glándulas siempre van a producir sudor, siempre van a producir esta humedad axilar, la humedad genital, la humedad en los pies, etcétera. Pero estas glándulas no activan su producción de olor hasta que no haya una presencia importante de hormona estrógeno, en las mujeres particularmente que estamos hablando. Cuando se activa la función de la hormona estrógeno, entonces una de las cosas que dicen las señoras, ay, ya la nena ya huele a chivito, ¿verdad? Ya empieza a tener sudoración con olor fuerte. Y lo que sucede es que estas glándulas
al tener el influjo hormonal, son colonizadas por cierto tipo de bacterias muy particulares, responsables, muy especializadas las bacterias, que como consecuencia dan este tipo de olores. El olor genital, que se incrementa, y el olor axilar de la sudoración. Entonces, en este momento no estamos ante un problema de una enfermedad. El olor genital se incrementó porque hay hormonas. Entonces, enseñémosle a las niñas a tener higiene genital. ¿Cómo le vamos a enseñar? Pues yo digo que la encargada directa es la madre. Y si no está la mamá, el encargado directo va a ser el papá o una tía o la hermana mayor, pero tiene que haber alguien encargado. Porque los genitales femeninos tienen una serie de pliegues entre labios mayores, labios menores, el clítoris, que es el órgano sensible de la vulva de las mujeres, que tiene un capuchoncito que lo cubre, pero ese capuchoncito se puede llenar de una grasa que da mal olor. Esta grasa se llama esmegma. Entonces hay que enseñarle a lavarse entre los labios, a retraer el capuchón del clítoris, a limpiar esa grasita que está ahí. Lo que se prefiere es que no se use jabón antibacterial. El jabón antibacterial es muy bueno para el resto del cuerpo, pero no para los genitales, porque en los genitales hay bacterias protectoras de los genitales. Y que los podemos arrastrar con ese jabón. Así es. Y de ahí van a tener irritación genital, flujo vaginal. Aumento del flujo, crecimiento de bacterias aprovechadas de la situación, ¿verdad? Así es, definitivamente que así es. Entonces, no jabón, ni niñas ni mujeres adultas, no jabón. Ay, doctor, pero ¿cómo va a hacer eso si yo quiero estar bien higiénica? Bueno, hay jabones medicados que funcionan muy bien. Ningún jabón de catálogo. Ningún jabón de catálogo, porque estos tienen desodorante. Y qué bueno que menciono el desodorante. El desodorante íntimo no debe de utilizarse. También puede alterar el pH de la vagina y producir ciertas secreciones e irritaciones abundantes. Considero entonces de que la madre tiene que instruir directamente a la hija, pero en base de confianza. Y también creo, con todo respeto de las madres, Sergio, que también las madres tienen que instruirse en cuanto a la higiene, ¿sí? Exacto. Porque, como lo decías muy bien, a veces se piensa que abundante espuma y una higiene demasiado escrupulosa puede provocar un problema más que un beneficio. Entonces, utilizar esos jabones, que no tienen jabones, pero que son limpiadores y que mantienen una adecuada higiene en un pH adecuado, ¿verdad? Así debe de ser. Sí. Si la madre estila tener depilado el vello púbico, tiene depilado el vello púbico y a la niña le va a salir vello púbico, entonces la niña va a ver que no hay una no hay una relación con cómo mira a su mamá. Entonces la madre tiene que tomarse el tiempo de decirle, mire, a mí me sale vello por razones de higiene, por razones de qué sé yo me depilo el vello, pero a mí sí me sale. Entonces, y mostrarle a la niña, mira, sí me sale. O dejar un tiempo prudente para que vea a la niña y que después hace el arreglo adecuado. Así es, porque yo considero de que si no, la niña va a verse, a menos yo tengo un problema, porque yo tengo vello ahí, mi mamá no lo tiene. Entonces se necesitan explicaciones. Ahí hay muchas dudas, a las niñas les surgen un sinfín de dudas. Y si no damos la explicación nosotros, otro se va a encargar. Y no una explicación muy bien dirigida. Y sepa Dios qué tipo de explicación. Con qué tipo de intención, ¿verdad? Así es. Nosotros tenemos que abrirle el corazón a nuestros hijos para que nuestros hijos se acerquen. También es prudente, de manera eventual, que los padres se bañen junto con los hijos, hombres y mujeres. Entonces van a ver los genitales de manera natural. Ya no lo van a ver con susto, ya no va a haber un tabú. Y cuando venga un morboso a implantar una idea... Ya tienen la defensa suficiente por el conocimiento y la naturalidad, ¿verdad? ¿Qué morbo hay aquí? Sí, eso es natural, es normal esto que está pasando. Entonces a mí me parece que la confianza, la buena educación que viene de nosotros, para nosotros primero, y luego transmitirla a nuestros hijos. La recomendación a los padres es que disminuyan ese temor de tocar puntos que antes los considerábamos tabúes, como bien lo mencionaba Sergio, porque son totalmente naturales. Antes nuestros abuelos, bisabuelos, evitaban ese tema lo más posible, porque sentían que era algo muy íntimo y que uno mismo tenía que ir descubriendo. Pero en este caso, creo que gracias a Dios se han abierto las puertas a la naturalidad, a la naturaleza humana como tal, y tenemos que exponerle a nuestros hijos lo que en realidad va a suceder en el futuro. ¿Sí? Eso es parte de este programa.
Y muchas gracias al doctor Sergio Fuentes que nos está aclarando estas dudas. Sergio, muchas gracias, ¿verdad? Porque es muy importante, es algo que a veces no nos da tiempo a tocar en la clínica, por ejemplo. ¿Sí? Claro, ¿Sí? sí. Que lo quisiéramos hacer, pero es un poquito difícil, ¿verdad? ¿Sí? Ya tenemos muchas preguntas aquí para el doctor Sergio Fuentes y vamos a ir a un corte para preparar las preguntas, para preparar el momento en que se las vamos a responder con mucho gusto, pero regresamos en un minuto. Por favor, no se vayan. Con permiso. Salud Integral. Salud Integral. Muchas gracias, estamos de regreso con ustedes. Estamos en el programa Salud Integral. Recuerde, todos los martes a las 7 de la noche en vivo y las repeticiones las tenemos para los que no se hayan perdido el programa en vivo los jueves a las 4 de la tarde y los sábados a las 10 de la mañana por Canal 4. Por favor, es muy importante. Estamos con el tema pubertad con el doctor Sergio Fuentes. Y antes de empezar con las preguntas, yo tengo una pregunta, Sergio. Y es algo muy importante, es algo que recibimos en la clínica todos los días, los médicos que vemos niñas y que los hemos visto crecer y que de repente llegan a esta etapa. Doctor, fíjese que mi niña ya desarrolló, la menstruación le vino en diciembre del año pasado y hasta ahorita no le ha venido otra vez. Ese es un temor, ¿verdad? Porque las madres están acostumbradas a una menstruación mensual y esperan que su niña desde la primera vez que lo hagan tenga el desarrollo normal hasta que termine. Esto es producido por alguna razón muy importante que es normal, Sergio. ¿Cuál es la causa de que no empiezan las menstruaciones? La primera en marzo, luego en abril, mayo, junio, julio. Sino que tienen altibajos o aparece una vez, se desaparece 6 meses. ¿Cuál es la razón y qué tan normal es esto? Sí, esto es bien importante porque las niñas tienen una situación. Cuando empiezan a presentar sus menstruaciones, tienen que tener sincronía entre el cerebro, las glándulas suprarrenales, los ovarios y la parte interna del útero que se llama endometrio. Esto todo tiene que actuar en un conjunto, pero lleva de 6 a 18 meses que haya sincronía. Entonces, es el tiempo que le decimos, señora, mire, entre 6 y 18 meses las menstruaciones van a ser irregulares, porque los centros todavía están inmaduros y todavía no han alcanzado a tener la sincronía como un relojito suizo, ¿verdad? Exacto. Uno sobre el otro para que todo funcione bien. De 6 a 18 meses las niñas van a estar menstruando de manera correcta. O sea, a partir del 18 mes tienen que hacerlo. Si no lo hacen, ya tienen que buscar ayuda y tienen que hacer una evaluación de por qué razón en ese tiempo ya no está. Así es. Ya no está con la frecuencia que debería, ¿verdad? Así es. Y los ciclos son bien variados. Hay ciclos cortos de 24 días, ciclos de 28 días, ciclos de 30 días y ciclos largos de 35 días. Entonces hay que llevar bien la cuenta, ¿verdad? En el calendario. Eso es muy importante. La cuenta se lleva desde el primer día de la menstruación. Desde el primer día de la menstruación, aunque sea que haya venido la menstruación en la tarde o en la noche, para Es el fines primer prácticos, día. es primer día. Sí. Y volverlo a tomar el siguiente primer día. Así para es. empezar a hacer el ciclo de lo normal para esa persona. ¿Sí? Que es individual o Sí. normal. No normal para todos, ¿verdad? Exacto, sí. Sí. Ah, es Muy que a la que le viene cada mes y a Sí, la nena sí. le viene cada 35 Sí, días. sí. ¿Verdad? Y también para la angustia de las madres, ¿verdad? Sí. Le vino el 1, ya vamos por el 10 y no le ha venido, ¿verdad? Sí. Claro, Del sí. siguiente mes, entonces puede tener un poquito de angustia. Les agradezco mucho todas sus llamadas, de verdad están muy interesantes las preguntas y vamos a recurrir al doctor Sergio Fuentes para que él nos aclare las dudas que ustedes nos mandan y nos presentan. Dice, mi nena tiene 12 años, ¿cómo sé que ya desarrolló? Creo que es de lo que estábamos hablando, ¿verdad? El inicio Sí, tiene que tener observación en el cuerpo de la niña. Tiene que ver que las mamas están creciendo, que el vello púbico está apareciendo, que el vello axilar está apareciendo, que la niña está dándose el estirón de estatura y cómo se sabe si ya desarrolló o no, pues con el aparecimiento de la primera menstruación. La siguiente pregunta es de la zona 1 de La Esperanza, doctor Fuentes, y dice, tengo una hija de 14 años. La mamá dice, tuve quistes en los ovarios. ¿Es hereditario los quistes y a cuántos años se puede diagnosticar? Interesante pregunta. El síndrome de ovarios poliquísticos tiene una marcada tendencia de historia familiar. Por lo tanto, se considera que la historia familiar de que la madre tuvo, que la abuelita tuvo, que la tía tuvo, es importante en este caso. ¿Cuándo nos empieza a nosotros a preocupar el síndrome de ovario poliquístico? A partir de los 17 años de edad. Antes de eso no.
Antes de eso pueden ser los cambios característicos del establecimiento de la menstruación. O sea que los ovarios poliquísticos sí tienen una influencia familiar. Sí, tienen Sí. una historia familiar bien Y marcada. siempre en la historia familiar que nosotros hacemos, cuando vemos a nuestro paciente, tenemos que considerar eso y tener presente que en algún momento esta niña puede empezar a tener molestias y hay que sopesar la posibilidad, ¿verdad? Sí, Sobre todo viendo el peso de la niña. viendo el peso de la niña. Si la niña está en sobrepeso, tiene más chance de tener ovario poliquístico que la niña que está con su peso Peso enorme. adecuado. Y eso es lo que decías hace un momento, Sergio, que tiene mucho que ver también la dieta y también la actividad física, ¿verdad? Así es. Sí, porque eso también va a hacer cambios en el desarrollo hormonal de una persona, de una niña principalmente. ¿Sí? Decía que cuando teníamos nosotros nuestros hijos, una de las cosas que veíamos si hacía actividad física era el cuerpo total de nuestros hijos, ¿verdad? Exacto. Que tienen una complexión atlética, que las niñas también, que todo. Pero dice que el ejercicio de la actualidad no es observar el cuerpo, sino los pulgares, Sí. porque el único ejercicio que hacen los chicos es estarse Sí. comunicando. Y textean muy bien, ¿verdad? Sí, y muy rápido, y ¿verdad? muy rápido, ¿verdad? Sí. La siguiente pregunta de la zona 2 de Shela dice, mi hija tiene mucho flujo menstrual. ¿Es normal esto? Tiene 18 años. El flujo menstrual también es individual, pero hay mujeres que sí, en verdad, tienen abundante flujo menstrual. Se dice que el primer día de menstruación siempre va a ser como una muestra, segundo día fuerte, tercer día medianito y del cuarto día en adelante va a estar disminuyendo, aunque tarde 8 días la menstruación. Pero si el flujo menstrual es abundante por más de 3 días, sí hay que dar ciertos medicamentos para disminuir la cantidad menstrual. No quitar la menstruación, sino disminuir la cantidad de sangrado genital. Porque también puede tener consecuencias. Anemia principalmente. Básicamente, ¿verdad? Sí. Y desde Olintepeque nos mandan un saludo y una pregunta. Y dice, la menstruación de mi niña es frecuente, pero tiene mucho dolor. El dolor con la menstruación se va a asociar a ovario poliquístico o no, dependiendo del peso de la criatura, de la edad de la criatura, que esté arriba de 17 años de edad, es importante. Y también la dismenorrea, que así se llama el dolor menstrual, tiene que asociarse a la periodicidad de los ciclos. Si los ciclos son irregulares, generalmente hay más tendencia a menstruación dolorosa. Hay una idea, que hay dolor antes, durante y después. Esto lo manifiestan muchas madres de familia, ¿verdad? ¿Es esto válido, Sergio? Existe antes de la menstruación lo que es la tensión premenstrual. Ajá. Y va a tardar de 8 o 10 días antes de que venga la menstruación. Y esta tensión premenstrual puede tener dolor mamario, dolor de ovarios, dolor de piernas incluso, o accesos de migraña muy frecuentes. Hay un síndrome que se asocia a la migraña, a la menstruación. Y cuando viene la menstruación, todos estos síntomas de tensión mamaria, de retención de líquidos, hinchazón de los dedos y todo, va a desaparecer y solo va a quedar el dolor del momento menstrual, el cual va a desaparecer cuando la menstruación disminuye la cantidad, que se produce. De la descarga. Sí. De la descarga. Muy bien, desde la zona 4 nos saludan y preguntan a mamá, pregunta ella, tengo mal olor frecuentemente, ¿qué se puede hacer? El olor en los genitales puede deberse a varias cosas. La más frecuente, pobre higiene. Pobre higiene genital. No hay una buena higiene. ¿Y cómo sabemos que no hay una buena higiene? Cuando separamos los labios entre el labio menor y el labio mayor y vemos el cordón de grasa que hay. Cuando le retraemos el capuchón del clítoris y lo que vemos es el cordón de grasa que está ahí. Eso es pobre higiene, va a dar mal olor. Segundo, el uso de jabones en los genitales. Esto va a matar las bacterias protectoras y entonces van a haber bacterias que se van a aprovechar y van a dar olor fuerte en los genitales. Y tercera situación, que es muy importante, el uso de protectores diarios con olor. El olor de los protectores es un desodorante que va a alterar el pH y entonces va a haber un olor terrible. Va a haber sobrecrecimiento bacteriano también, el riesgo, ¿verdad? Así es que muchas gracias, se están dando cuenta ustedes que las preguntas son muy interesantes, se ha despertado la curiosidad sobre este tema tan importante en ustedes y esperamos más preguntas y llamadas de ustedes. Vamos a ir a un corte, regresamos en un minuto, con permiso. Salud integral. Salud integral.
Salud Integral, muy buenas noches nuevamente, gracias por estar con nosotros. Recuerden, todos los martes a las 7 de la noche en vivo y las repeticiones jueves 4 de la tarde y sábados a las 10 de la mañana. Así es que, si alguno de esos familiares se perdió este programa de hoy con el doctor Sergio Fuentes, les recomiendo que lo vean el jueves a las 4 de la tarde o el sábado a las 10 de la mañana. Y el sábado puede ser a la hora del desayuno porque es tan emocionante desayunar el sábado en familia, tomar un cafecito por más largo tiempo. Los esperamos para que vean la repetición. Así es que, doctor Sergio Fuentes, muchas gracias. Yo creo que vamos a seguir con las preguntas, vamos a seguir aprovechándote porque es muy interesante esto. No solamente nuestros televidentes, sino nosotros también aprendemos del manejo de este tipo de situación. Entonces vamos, de la zona 3 de Shela nos dice una señora, ¿es recomendado rasurarse los genitales y con qué frecuencia se puede hacer? El depilado de los genitales pues ya no es un tema tabú en la actualidad, ¿verdad? El vello púbico, fíjate Jorge, es un remanente de la evolución. En aquel tiempo las mujeres prehistóricas no usaban ropa interior, entonces tenían que tener una protección, también los hombres teníamos que tener una protección en los testículos y en el pene, y entonces era el vello púbico que era la protección. También el vello corporal, ¿verdad? Las mujeres tienen mucho vello en los brazos, los hombres también. Y entonces ahora el vello púbico no tiene ninguna función. Debe de depilarse si usted quiere, si no quiere, pues tenga el vello púbico, tampoco hace un daño, pero depílese si usted desea con la frecuencia que usted quiera. Con la frecuencia que usted quiera. Usted quiere tener sin ningún vello, pues usted va a saber que su vello va a crecer a cada 3 días, entonces depílese. Pero siempre con un poco de cuidado que no vaya a lastimar áreas que no están... Generalmente... áreas adyacentes, ¿verdad? Si se usa una rasuradora, por ejemplo, tiene que usarse un gel que sea un gel que no vaya a lastimar la piel, para piel sensible, gel, no espuma, gel. No espuma, gel. Eso es importante. Es importante, muy bien, y estamos de la zona 7 de aquí, que Santenango nos llama y dice, cuando le viene la menstruación tiene demasiados cólicos y tiene mucho dolor, tiene 18 años, doctor, ¿qué le recomienda? Ahí sí hay que investigar, y yo le pediría que se acerque a su médico de confianza, ¿va? Su doctor o doctora, ginecólogo o ginecóloga, y le van a recomendar hacer un ultrasonido, porque sí se necesita descartar que no haya un problema ovárico. Sí. Ya superamos la etapa de los 17 años, ¿verdad? Exacto. Que es el riesgo, ¿verdad, Sergio? Sí. Es el riesgo para pensar siempre en una posibilidad de un ovario poliquístico. Así es, que es lo más frecuente. Y la primera manifestación del ovario poliquístico es mucho dolor. Dismenorrea, que es dolor, es una de las manifestaciones más frecuentes. La siguiente manifestación es aparecimiento de mucho acné, bastante acné, caída de cabello, y otra manifestación bien que pasa así desapercibida es cambios en el temperamento. Es que como es adolescente, está la rascadita porque es adolescente. No, el síndrome de ovario poliquístico produce una hormona masculina y se ponen demasiado temperamentales las niñas, arrebatadas, digamos. Y entonces, voladitas de genio. Sí, para decirlo en mucha piel. Muy bien, es que mucho cuidado con esto, ¿verdad? Hay que tomarlo también y considerarlo, ¿sí? Claro. Porque a veces nosotros tipificamos a una persona y decimos que es que el carácter, sacó el carácter de la tía no sé quién, de la suegra, salió cascarrabias como la suegra. Sí, pero que si no es así, siempre tiene un origen, ¿verdad? Así es. Sí. Dice una señora de la zona 2 de Shela, dice, mi menstruación es bimensual, la tengo desde mi segundo hijo y me operé. ¿Es frecuente o normal esto? La menstruación a cada 2 meses no es un ciclo adecuado. La menstruación, el ciclo más largo no debe superar los 35 días. Si es a cada 60 días, en verdad, ella tiene un problema hormonal, el cual es susceptible de corrección. Sí, porque dice que desde su segundo hijo. O sea que antes tuvo una menstruación por demás normal, ¿verdad? Y fíjate, Jorge, que ahí me surge la duda. Ella tendría un parto vaginal. Mira, todo lo que uno tiene que preguntar en la clínica. Dice que mi menstruación se me atrasa o casi no me viene después del último parto. Y su parto fue vía vaginal. Sí, doctor. Y tuvo que pujar mucho, señora. Fíjese que tuve que pujar, pero terriblemente. Y hasta me ayudaron a sacar a la criatura. Es un problema de la hipófisis. Recordate que en el momento de pujo, la hipófisis se queda sin irrigación y pueden morir ciertas áreas de ahí. Eso se llama síndrome de Sheehan, se llama esa enfermedad. Exacto, y entre más fuerza y más pujo, más falta de irrigación. Así es, y más trastorno menstrual posterior. De la zona 9 de Shela nos preguntan, ¿a qué edad empieza a estirarse las niñas? ¿Antes de la menstruación y después de la menstruación? ¿Cuándo terminan de crecer?
a los 23 años de edad. A los 23 años terminan el crecimiento rápido y longitudinal y constante. Pero si tienen su primer hijo antes de los 35 años, pueden crecer de 2 a 3 centímetros incluso. Sí, y tampoco hay que buscar eso para crecer otros 2 o 3 centímetros, ¿no? Me embaracé para crecer, ¿no? De ninguna manera. Sí, Sí. hay una cuestión muy importante, y lo vemos en los niños que pasan de la primaria a la secundaria, ¿sí? Todas las niñas llegan ya muy altas y formales, y los niños siguen llegando de una estatura un poquito menos, o sea, siguen siendo niños, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Sí? Y eso es porque el desarrollo en las niñas es un poquito antes que en los niños. De 3 a 4 años antes que los Sí, que entonces los varones, es notorio en ese periodo de tiempo, sí. ¿verdad? Sí. No solo llegan más altas, sino aunque haya calor, aunque estemos en verano, tienen el suéter cerrado, porque ya le están creciendo las mamas y sienten Exacto. vergüencita. Y ¿verdad? empiezan Sí. a encorvarse hacia A adelante. defenderse, Sí, sí. sí. Exacto. Yo tengo una pregunta, esa es la última pregunta que tenemos, pero tengo una pregunta, Sergio, y es, todo lo que ya evaluamos es lo normal de la menstruación, del desarrollo en las niñas, la edad del tiempo que se va a tardar en aparecer la menstruación después del primer síntoma, que es el botón de la glándula mamaria. ¿Cuándo debe preocuparse un padre después de que la niña ya tiene una menstruación regular que puede ver, notar la madre del padre en una niña que puede empezar a tener algún trastorno? Bueno, número 1, mucho dolor con la menstruación. Eso realmente tiene que ser un signo de llamar la atención. Número 2, exagerada asimetría entre una mama y otra. Tengo una paciente que en verdad sí tiene una mama como 2, 3 tallas mayor que la otra, ¿no? Eso es importante. La otra cosa también es lo contrario. La niña no menstrua o está menstruando correctamente, pero las mamas no se desarrollan. Entonces es importante ver, porque hay algunos grupos de trastornos que se llaman síndromes, ¿verdad? Síndrome de Turner, Klinefelter, etcétera. Yo podría decirte muchos nombres, pero hay muchos grupos de enfermedades que pudieran manifestarse en un aparecimiento tardío de los signos de desarrollo, de introducción ya a la vida reproductiva. Claro, y tanto en lo normal como en lo no normal, porque ahorita vimos todo lo normal. Cuando todo esto no esté tan normal como lo hemos comentado, también hay que preocuparse y buscar ayuda, ¿verdad, Sergio? ¿Sí? Inmediatamente. Sí, muy bien, vamos a ir a un corte, regresamos en un minuto y vamos a ir a terminar con esto, con preguntas muy interesantes que vamos a compartir con ustedes y con el doctor Sergio Fuentes. Con permiso, regresamos en un minuto. Salud integral. Salud integral. Estamos de regreso con ustedes. Gracias por permanecer en sintonía de Salud Integral, su programa favorito en salud. Gracias por las preguntas que nos han enviado y sobre todo por su sintonía y la atención de su visita cada semana. Estamos con el doctor Sergio Fuentes, ginecólogo y obstetra, pero también por qué razón estamos tocando este tema con el doctor Sergio Fuentes, porque él tiene una subespecialidad en ginecología de la adolescencia. Eso es algo muy importante porque es muy poco frecuente tener este tipo de especialidad. Ginecología de niñas, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Que suena un poquito así, no muy cómodo, pero eso es así, ¿verdad, Sergio? Sí. ¿Cuál es la especialidad de la ginecología en las niñas y qué es lo que, aparte de todo lo que hemos platicado, que también se ve en la clínica con frecuencia? Sí, definitivamente que el campo de la ginecología ya es un campo muy amplio, ha dejado de ser una ginecología general, por decirle. Tendría uno que ir a ciertas subespecialidades para poder atender ciertos problemas que presenta la población, en este caso los adolescentes, ¿verdad? Los y las adolescentes tenemos, te iba a decir, pero yo creo que ya no. Estamos recién despegaditos, ¿verdad? Sí. Tienen ciertas características muy particulares, principalmente a nivel hormonal. Y hay también enfermedades que pueden incidir en la adolescencia. No es poco frecuente, es más, es bastante frecuente que operen a alguien por apendicitis aguda y tenga un quiste del ovario, ¿verdad? Exacto. También trastornos como aparecimiento de ciertos tipos de tumores, de ciertos tipos de infecciones muy particulares.
problemas de origen hormonal, que básicamente son la mayoría. Y creo que si nos enfocamos a esto, atendemos al adolescente, vamos a tener mujeres adultas sanas, y por lo tanto la generación que venga va a ser de mejor calidad. Exacto, exacto. Yo creo que eso es algo muy importante. Y algo de las cosas más importantes y con lo que luchamos aquí en Salud Integral y en las clínicas hoy en día, Sergio, es la prevención, ¿verdad? Básicamente es eso. La medicina ha dejado de ser curativa. En países como el nuestro aún se ejerce medicina curativa, porque no hay un grado de educación poblacional que permita hacer la medicina preventiva. Por ejemplo, una mujer embarazada, medir, oír el corazón de la criatura, pesarla, tomarle su presión, ver su oximetría, y de ahí no pasamos. Cuando tenemos que hacer el ejercicio de pensar, mire, está en tal semana de gestación, ¿cuáles son los riesgos que tiene esta paciente? ¿Cómo diagnosticarlos y cómo evitarlos? Así es en las adolescentes también. Está en tal edad gestacional, en tal edad cronológica que nos dicen los padres, está presentando tales trastornos en el flujo menstrual o este tipo de dolor, cuáles son los posibles diagnósticos y también cómo evitar que hayan complicaciones de esto. Realmente la medicina preventiva creo que es la que debe de ocupar todo el lugar en este momento. Básicamente es así. Exacto, exacto. Y dentro de eso están las visitas constantes, frecuentes y solventar dudas con el médico de confianza. Generalmente los médicos corremos bastante, pero creo que tenemos que cambiar también nosotros los médicos. Esa es una cosa importante. Si nosotros no cambiamos y nos damos cuenta que la bata solamente nos distingue en un oficio y no nos pone en un plano superior y casi celestial, entonces cuando nos demos cuenta de que no es así, vamos a tener un diálogo en una línea horizontal con nuestros pacientes. Vamos a tener un diálogo que va a ser muy importante porque va a ser efectivo, va a ser un diálogo que sí va a ser aceptado por la paciente. Y yo creo que en ese momento vamos a poder empezar a hacer prevención y educación. Como decía el recién fallecido autor Galeano, del uruguayo, decía que lo hagamos de una forma horizontal y no vertical, ¿verdad? Así debe que no de sea de arriba para abajo, sino horizontal, ¿verdad? Y ese sería un llamado de atención para todos nosotros los médicos, empezando por mí, por supuesto, en que nosotros no pensemos que porque estamos al otro lado del escritorio con bata blanca somos casi celestiales. En verdad, solo desempeñamos un oficio. Es más, el médico no es ningún científico, el médico simplemente es un artista, porque la medicina es el arte de curar y de prevenir. Así. Muy bien. Así. Y a todas las personas, a todas las pacientes, a todas las señoras, y a todas las jovencitas que no han tenido todavía la oportunidad de visitarte, ¿dónde te pueden encontrar, Sergio? Bueno, mi clínica está en Policlínica, en el Condado Santa María, aquí en Quetzaltenango. Yo atiendo de lunes a viernes, de 10 a 1 y de 4 a 7. Generalmente se prefiere que hagan cita, pero si usted no puede hacer una cita, pues llegue a la clínica, que igual va a ser atendida, solo va a esperar un poquito más de tiempo, ¿verdad? Claro. Pero en el Condado Santa María, en la Policlínica primer nivel. Y en su pantalla están apareciendo los teléfonos del doctor Sergio Fuentes, donde pueden comunicarse para hacer su cita. Así es que, y es interesante, de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 a 7. Así es. Un poco, eso es teórico, ¿va, Sergio? Así es. Porque las 7 nunca es una posibilidad para nosotros, ¿verdad? No, y tampoco la 1 de la tarde. Que sí. Las esposas, ¿verdad? La familia realmente tiene que... padecen al lado de uno. Sí. Mira, que te invito a almorzar, mira, siempre no, tengo una emergencia y no puedo. Sí, llego, pero como a las 3. Finalizar la consulta en un horario rígido es casi imposible. Es imposible. Y siempre, ya saben que nuestros pacientes que estamos a las órdenes de ellos y en el momento que lo necesiten, ¿verdad? ¿Sí? Así es. Así es que fue un gusto platicar contigo, Sergio, porque de verdad esto es una plática bastante agradable, bastante amena, y espero que a ustedes, amigos televidentes, les haya sido de mucha utilidad. Yo sé que sí, porque hicieron muchas preguntas y muchas gracias por su sintonía. Sergio, de verdad fue un gusto. Muchas gracias a Salud Integral porque tuvimos la oportunidad de tenerte aquí. Gracias a nuestros patrocinadores y nos vemos en una próxima oportunidad. Ahorita solo estamos empezando por, valga la redundancia, por el inicio, ¿verdad? Tenemos que llegar también al final a la terminación de la menstruación, Sergio. Y para eso estás invitado cordialmente. Muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias a las órdenes. Bueno, muchas gracias, Sergio. Muy buenas noches y muchas bendiciones en tu trabajo. Gracias, Jorge. ¿Está bueno? Un gusto, Sergio. Muchas gracias. Casos clínicos.
integral. Realmente es un gusto estar en tu programa. Hace un tiempo tuve la oportunidad y pues ahora de nuevo con ustedes me parece que vamos a tener una plática muy interesante y sobre todo esperemos que sea de provecho para todas las personas que tienen la deferencia de vernos en vivo. Y es una voz muy conocida, Sergio, tu voz es muy conocida, así es que sí, vamos a aprovechar esa fama para poder disertar hoy con nuestros televidentes y ayudarles con algunas dudas de ellos, ¿verdad? Nosotros sabemos y entendemos que en la vida nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, pero en ese transcurso tenemos una serie de cambios en nuestra vida que son muy importantes y que son más importantes todavía de conocerlos, para que no nos agarren de sorpresa. Uno de los puntos claves de nuestra vida es el desarrollo, el ingreso a la etapa crucial de la adolescencia a través de la pubertad. La pubertad es un cambio bastante dramático, podríamos decirlo, en las mujercitas, de niñas a señoritas. Y esos cambios son algo que nosotros tenemos que tratar hoy en día. ¿Por qué razón? Porque cada vez lo tenemos más temprano. ¿Cómo se llama el inicio de la pubertad, Sergio? Al inicio de ese cambio tan importante. En las mujeres se va a manifestar el paso más evidente, digamos que es el momento más evidente, se llama menarca o menarquia, que es el aparecimiento de la primera menstruación. Claro, esto es el paso más evidente que miran las mamás, ¿verdad? O los padres. Tiene más o menos un año. Quiere decir que de 9 a 11 años esta criatura va a empezar su menstruación. Esto es bien importante. Otro de los cambios que se ven es que el busto empieza a crecer. Empiezan las mamas a desarrollarse y tienen que tener mucho cuidado en la apreciación del desarrollo mamario. Porque una mama siempre va a ser más dominante que la otra, una va a ser un poquito más grande que la otra. Pero hay un poco de asimetría en eso. Hay asimetría, nosotros no somos simétricos, no somos parejos. Claro. Tenemos una mano más grande que otra, tenemos un pie más grande que otro, miramos más en un ojo Hay que tener mucho cuidado cuando decían las abuelitas, es una pata más larga que la otra. Algunos la tenemos, sabemos. Me parece que sí, fíjate. Sí. Pues entonces no somos simétricos. Y así mismo es el cuerpo. Los hombres tenemos un testículo ligeramente más grande que el otro. Y las mujeres van a tener una mama ligeramente más grande que la otra. ¿Cuál es la mama que va a ser ligeramente más grande? Pues es la mama que concuerda con la mano que más se utiliza. Si la niña es zurda, es un dato muy interesante. Si la niña es zurda, va a ser la mama izquierda, porque hay más desarrollo del músculo pectoral. Porque eso también es una de las preocupaciones de las madres, ¿verdad? Sí, definitivamente. Esa asimetría notoria. Sí, sí, mire, ¿por qué esto? Pero tiene que coincidir con la mano con que escribe. Con eso tiene que coincidir. Y entonces nosotros ya estamos muy claros en ese sentido. El último paso es el aparecimiento de vello axilar. El vello axilar es lo último que aparece. Ya cuando aparece el vello axilar, uno dice ya la menstruación está a la vuelta. Está cerca, ya está a la vuelta de la esquina. Sí, ya está a la vuelta. Tocando la puerta, ¿verdad? Tocando la puerta. Y algunas muchachitas experimentan crecimiento pondoestatural, ¿verdad? Se estiran. Mire, la nena se dio un estirón, sí, exacto. Se dio un estirón la nena. Y muchas señoras tienen el miedo, porque es un mito que está muy difundido, de que media vez aparece la primera menstruación ya no crecen las patojas, o crecen más lentamente. La cosa que es totalmente falsa. Las mujeres dejan de crecer de manera rápida, de manera constante hasta los 23 años. Pero si se embarazan por debajo de 35 años, todavía aumentan la estatura de 2 a 3 centímetros. O sea que es una buena noticia todavía. Sí. No van a ser chaparritos. Es muy importante, Sergio, algo que mencionabas de la edad cronológica y sobre todo de la historia familiar. Pero hoy en día cada vez vemos menarquias o inicio de menstruaciones ligeramente temprano, 9 años, por ejemplo. ¿Sí? Y cuando vemos la historia familiar nos damos cuenta que la familia empezó 13, 11, 10, 9. O sea, como que fuera algo así, como que la gente estuviera desarrollando mucho más temprano hoy en día por alguna influencia que en los años anteriores. Totalmente valedera la observación. Resulta que nosotros tenemos dos situaciones muy importantes.
integral. Y por sus felicitaciones y gracias a todos los colegas que también se han comunicado con nosotros y a todos nuestros pacientes que les ha gustado mucho el programa y sobre todo el horario. Recuerden, Salud Integral, 7 de la noche los martes, en vivo, jueves la repetición a las 4 de la tarde y los sábados a las 10 de la mañana. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante, un programa de lujo. Tenemos, aparte del programa de lujo, pues para que sea un programa de lujo tenemos que tener un invitado de lujo. Y el invitado de lujo de esta noche es el doctor Sergio Leonel Fuentes Álvarez, ginecólogo, un ginecólogo de reconocido prestigio en nuestra ciudad, en nuestro departamento y en el suroccidente del país, y que nos da mucho gusto tenerlo por acá. Gracias, doctor Sergio Leonel Fuentes Álvarez, mi querido amigo Sergio, gracias por estar con nosotros y por venir a compartir de tus conocimientos para nuestros televidentes. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias, Jorge. Familia, pero ya viene una serie de cambios hormonales preparativos para ese momento justo de aparecimiento de Y la que empiecen a dar ya menstruación. la pauta para que sepan los padres que en algún momento esto va a llegar, el momento preciso. Así es una pregunta fundamental y muy importante. En las mujeres se dan unas características muy especiales. Alrededor de los 8 o 9 años de edad, las madres pueden consultar porque dejan su ropa interior manchada de un flujito amarillento. En algunas pacientes un poquito abundante. Eso lo que nos dice es de que se está preparando ya la mucosa de la vagina para los cambios de maduración que va a tener. Y los cambios de maduración tienen un fin primordial, que es el de entrar a la vida reproductiva. Esos son el objetivo de los cambios de maduración. Pues claro, empiezan a manchar su ropita interior con un flujito amarillento, las señoras se asustan, ¿verdad? Seguramente habrán ido a tu clínica, mire, tiene aplomo, amiga, ¿verdad? Y es una situación, está entre 8, 9, 10 años, es totalmente hormonal. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta para el aparecimiento de la primera menstruación es la historia familiar femenina. Generalmente conlleva cierta herencia cronológica el aparecimiento de esta menstruación, esta primera menstruación. Se le pregunta, mire señora, ¿usted a qué edad tuvo su primera menstruación? Pues yo a los 10 años. Entonces uno